Bueno, quisiera compartir con vosotros una reflexión acerca de un texto que resulta bastante atípico a la hora de leer la Biblia, porque son acontecimientos que nos hacen pensar mucho en lo que hay detrás de nuestra fe, en cómo hay aspectos que muchas veces escapan a nuestra imaginación, ¿verdad? Pero que sin duda nos muestran que Dios siempre está al control, que Él está siempre bajo nuestros tiempos y bajo circunstancias que se nos escapan. Y uno de esos acontecimientos es el de la transfiguración de Jesucristo. Y en esta ocasión os invito a que lo leamos en el Evangelio según Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. Lucas, capítulo 9, versículos 28 al 36. Dice así el autor: Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Amén. En esta parte del Evangelio de Lucas comprobamos algo que, como he dicho antes, resulta atípico para nuestra percepción, ¿verdad? Por un lado, nos damos cuenta especialmente de lo que ocurre en la mente de Pedro a la hora de entender quién es Jesús. En efecto, se quedó impactado, pero a nosotros nos debería de impactar más que Pedro se sorprendiese al ver a Jesús así, porque si recordáis, hace un tiempo atrás, el autor del Evangelio de Lucas nos cuenta que Pedro había sido aquel que había confesado que Jesús no era un profeta más, no era un maestro más, era el Cristo. Y que una persona como Pedro haya confesado que Jesús no era un maestro más, sino que era el Mesías, era algo único. Era una revelación que Jesús mismo le hace ver que no venía solamente de él, de un entendimiento humano, sino que venía de Dios. Pero es interesante ver que Pedro, pese a confesar que Jesús era el Mesías, era una persona que no era consciente de las implicaciones que tenía ese título. Algunos dirían que es porque el Espíritu Santo habló a través de él y le ayudó a confesar eso. Y sin duda estos comentarios de teólogos y pastores a la hora de entender e interpretar la confesión de Pedro me resulta interesante, porque no sé si vosotros habéis experimentado alguna vez, cuando habéis orado, por ejemplo, que mientras habéis estado un tiempo orando al Señor, cosas personales, cosas que os preocupan, cosas que también quizá habéis descubierto en la Biblia, en vuestro devocional, no sé si mientras habéis estado en ese tiempo de oración, habéis dicho cosas al Señor que de algún modo os han bendecido a vosotros mismos, es decir, que os han invitado a reflexionar en lo que habéis dicho, pensando: esto que he dicho, no sé por qué lo he dicho yo solamente, porque yo mismo todavía tengo que reflexionarlo más. De algún modo Pedro estaba confesando cosas que todavía no entendía. Pero no solamente nos ayuda a entender el acontecimiento de la transfiguración, la confesión de Pedro, sino también que Jesús haya anunciado su muerte, que Jesús de algún modo haya mostrado de manera más palpable que es humano. Y sin embargo, en la transfiguración vemos la oposición, que Jesús también es divino.
Sin duda nosotros sabemos que no es una oposición. En Jesús está el hombre y Dios. Pero para la mentalidad judía era algo totalmente loco. ¿Cómo el Mesías iba a morir? ¿Cómo aquel que ha hecho tantos milagros y tantas señales iba a fallecer? Y sin duda este acontecimiento impactó más a los discípulos, pero concretamente a Pedro, que es el que nos muestra lo que tiene en su corazón, ¿verdad? Cómo busca de algún modo materializar lo que ocurre. Y no sé hasta qué punto habéis reflexionado en la transfiguración de Jesucristo, porque de algún modo vemos que Jesús, como algunos comentaristas dicen, muestra lo que va a ser. Algunos dicen un Cristo preglorificado, el Cristo que contemplaremos en toda su gloria. Pero claro, nosotros nos podemos preguntar, ¿cómo es eso posible si Jesús todavía no ha dado su vida por nosotros en la cruz? Si Jesús todavía no ha resucitado, si Jesús todavía no está a la diestra del Padre, ¿cómo es posible que Pedro, Jacobo y Juan hayan podido degustar una parte de toda la gloria que tiene Jesús? Pero la cosa tampoco queda allí, porque nos dice Pedro, bueno, digamos que los tres lo podrían decir, pero es Pedro el que lo recuerda más. Por ejemplo, sus cartas también habla de este monte, ¿verdad? De este monte santo. Pero sin duda nos llama la atención que no solamente se muestra a un Jesús glorificado, sino que también se muestra a un Elías y a un Moisés. Y claro, legítimamente tenemos que preguntarnos, ¿este Elías y este Moisés son el Elías y el Moisés del Antiguo Testamento o es algún Elías o un Moisés cualquiera? Porque sin duda si afirmamos que este Elías y este Moisés que aparece al lado de Jesús son ese Elías y ese Moisés del Antiguo Testamento, nos van a surgir muchas más preguntas todavía. Porque de algún modo entendemos a lo largo de la doctrina cristiana que cuando morimos vamos a la presencia del Señor. Hay algunos que consideran que hasta que venga el juicio final y venga la resurrección y todas estas cosas, estamos como dormidos, entre comillas. Algunos afirman así. Otros, sin embargo, entienden que en Dios no hay nadie dormido, no hay nadie muerto. Como diría Jesús, Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Abraham, Isaac y Jacob viven, no están muertos. Pero esto choca con nuestra concepción, con nuestro pensamiento lineal, porque estamos acostumbrados a nacer y a morir, a empezar y a acabar, a que exista un Génesis y un Apocalipsis. Nuestra mentalidad es lineal, no es sistémica, no considera varias opciones, parámetros. Pero sin embargo parece que la forma de ser y de hacer de Dios es circular, no tiene un principio ni tiene un fin. Pero gracias a Dios podemos hablar de Él y conocerle a Él. Si hiciésemos un ejercicio de imaginación geométrica, sería como un círculo y una línea recta que tocan en una tangente, en un punto, en el cual el ser humano puede conocer a Dios porque Dios así lo ha querido. Es decir, de algún modo las Escrituras y el mismo Jesús en los Evangelios nos muestra que hay un recorrido que realizar. Pero por otro nos enseña que en Dios todas las cosas ya están hechas, están consumadas, están cumplidas. Recordad cuál fue el destino de Moisés, un gran líder del pueblo de Israel que por diferentes circunstancias pudo contemplar la tierra prometida, pero no pudo entrar en ella. Y fue enterrado, como cualquier hombre. Curiosamente, el libro, la carta de Judas, nos cuestiona algo muy interesante, ¿no? Nos hace pensar en algo que se nos escapa. ¿Por qué en el libro o la carta de Judas se nos narra que un tal arcángel Miguel peleaba con Satanás por el cuerpo de Moisés? ¿Qué implicaciones tenía eso, verdad?
Pero sin duda nos refuerza la idea de que en efecto Moisés murió como cualquier hombre, pese a ser muy importante, no solamente para la historia de Israel, sino también para Dios. Murió como otros y fue enterrado como otros. Sin duda, Elías es un personaje más enigmático todavía, porque también fue una persona muy importante para la historia de Israel, pero a diferencia de Moisés y de todos los seres humanos, salvo Enoc, no murió como cualquiera. Fue arrebatado en un carro de fuego. En el caso de Enoc, dicen que fue andando con Dios y desapareció. No se supo más de él. Por un lado vemos a un líder que muere como cualquier ser humano. Y por otro lado vemos a un profeta que en un momento concreto es arrebatado por un carro de fuego. Y no se sabe más de él ni de su cuerpo. Y de repente en este acontecimiento de la transfiguración de Jesús aparece este Moisés y este Elías. Pero no solamente aparecen como hombres que están ahí contemplando la gloria de Dios, la gloria de Jesús, sino que además son hombres conscientes. Que esto también nos debe llamar la atención. Porque estas dos personas físicamente estaban allí y eran conscientes de lo que estaba pasando allí. ¿No están muertas todavía? ¿No es necesario que primero venga el juicio? ¿No es necesario que primero seamos todos resucitados? ¿Cómo es posible que estos ya hayan sido juzgados y ya hayan resucitado e incluso ya estén glorificando a Jesús por todo lo que ha hecho? Es increíble, ¿verdad? ¿Y por qué os cuento todas estas cosas? Por un lado, porque creo que los mensajes, las predicaciones, a diferencia de una escuela dominical que es más didáctica, es más histórica, por supuesto tiene elementos de exhortación, pero también tiene elementos, ¿cómo os puedo decir?, de llamar a la acción. Pero no solamente de llamar a la acción de salir afuera y hacer evangelismo o hacer obra social, sino de invitaros a ir a vuestros hogares o a vuestros trabajos o a vuestros sitios de ocio y que reflexionéis lo que poco a poco vais leyendo de la palabra de Dios, que tengáis esa curiosidad por investigar acerca del Señor, acerca del cielo, acerca de la resurrección y acerca de la eternidad. Y esta es la cuestión, que aquí vemos a un Jesús devocional, vemos a un Jesús que pese a todas las cosas que hace, sabe apartar un tiempo para irse al monte a orar, para irse a un sitio alejado, donde no hay tantas voces ni tantas demandas, y estar en una comunión distinta con Dios. No voy a decir en comunión con Dios, porque sin duda Jesús está constantemente en comunión con Dios, y nosotros tenemos que estar también constantemente en comunión con Dios, independientemente de nuestro tipo de trabajo, de nuestro tipo de familia, de nuestro tipo de circunstancias. Siempre tenemos que estar en comunión con Dios, conectados con Dios. Pero aquí viene también lo impresionante de todo esto. Y es que si de algún modo me puedo explicar mejor con vosotros, es como si de repente en este monte donde Jesús sube a orar con sus 3 discípulos, Jacobo, Juan y Pedro, es como si de repente, en medio de esas nubes que cuenta el autor que aparecen, se abre un velo a otra realidad. Si nos ponemos un poco científicos o filosóficos, a otra dimensión. Una dimensión que parece ser atemporal, donde todas las cosas ya han sido hechas, pero que a su vez hay una especie de conciencia de que en nuestra línea, en nuestro tiempo, están por hacer. Es decir, la eternidad. Y lo impresionante de esto, queridos hermanos, de la eternidad, es que nos debe invitar a la devoción y a la inversión en nuestra relación con Dios. Hay un predicador que ya falleció hace tiempo, que dijo que orar es como entrar a la eternidad. Y fue algo muy acertado. Porque si lo pensáis, muchas de las cosas que hacemos y que tenemos, por no decir todas, se quedan aquí. Como diría Jesús, la polilla y el hollín se lo llevan.
Pero nuestra relación con Dios es algo que va a perseverar para siempre. Es algo que va a continuar. No se acaba aquí y luego cuando estamos ahí en la presencia de Dios empieza un nuevo historial, por decir así. El historial prosigue. Y la cuestión es esta, que si nuestra relación con Dios continúa desde el momento en que empezamos a creer en Él, a entender que existe, a hablar de Él a los demás, etc., ¿cuánto más deberíamos de incidir en esa gran oportunidad que nosotros tenemos de saber que Él existe, que es real, que nos da capacitación, que nos da dones, que nos da una misión para compartirlo a los demás, para no volver a repetir la historia de Israel, ¿verdad? Que en vez de ser de bendición para todas las naciones, durante varias etapas de su historia, no todas, algunas, en vez de compartir esas bendiciones, se la guardaron para ellos mismos. Pero hoy en día la Iglesia, uno, tiene que conocer esa historia y dos, tiene que ser generosa a la hora de compartir lo que tiene. Y hay un don indiscutible que tiene la Iglesia y es la fe. Y esa fe la tiene que compartir a todos. Yo creo que es más que evidente que esta pandemia, por ejemplo, nos ha enseñado que deberíamos de quizá habernos puesto las pilas en compartir nuestra fe a través de medios telemáticos. Hace 20 años que existe el Internet y recién algunas iglesias han recapacitado y han invertido en compartir su testimonio, sus cultos, sus predicaciones, sus actividades a través de las redes sociales. Pero esos medios ya existían hace tiempo. Pero ha sido gracias, entre comillas, a esta pandemia, que algunas iglesias han recapacitado en eso. Pero muchas más cosas. Entonces la cuestión es aprender en qué cosas son vitales para nosotros. Y sin duda la más importante es la oración, porque es aquella que simboliza nuestra relación con Dios. Sin duda hay aspectos muy importantes y legítimos y que incluso Dios nos invita y nos recuerda que tenemos que cuidar nuestro testimonio, nuestra familia, nuestro trabajo. No somos personas contemplativas que pedimos que nuestros hermanos se vayan al monte y estén todo el rato orando y contemplando al Señor y leyendo su Biblia constantemente y que estén así como en el aire flotando. Sabemos que Dios es un Dios creativo, es un Dios que no solamente nos da una nueva vida, sino que nos da un sentido a la misma. Y por tanto nos invita a trabajar en ello. Por tanto, sin dejar por supuesto de lado cosas legítimas y buenas, como el trabajo, la familia, nuestra vida personal, eso no quita que trabajemos e invirtamos más en aquello que va a permanecer para siempre. Porque nuestro historial va a ser limpiado por la sangre de Jesús. Porque nuestra familia, esposa, esposo, hijos, no serán nuestro esposo y esposa e hijos en el cielo, serán nuestros hermanos. Y porque, por supuesto, nuestras casas, coches, ropas, todo eso se queda aquí. Pero lo que permanece para siempre es nuestra relación con Dios. Y es ahí donde debemos concluir y reflexionar. Si verdaderamente nos alegramos de tener una relación personal, íntima con Dios, que esa realidad sea así siempre. No podemos ser personas que nos quedemos a medias, ¿verdad? Debemos intentar perseverar en esa relación con Dios, sabiendo que aquellos que verdaderamente aman a Dios van a disfrutar de ese amor en el cielo, pero también lo van a hacer aquí. Pero que una persona que dice amar a Dios, pero que verdaderamente no lo hace en esta vida, ¿verdaderamente creéis que esa persona, si pudiese estar en la presencia de Dios, porque no lo estaría, porque no sería un creyente de verdad, ¿verdaderamente creéis que esa persona va a estar feliz de estar en la presencia de Dios eternamente, si en esta vida no es feliz de estar delante de Dios constantemente? Como diría un teólogo, para personas
que dicen ser creyentes, pero que no lo son de verdad, ir al cielo sería como un infierno para ellos, porque sufrirían, porque verdaderamente no se deleitan de la presencia de Dios, porque verdaderamente no se alegran de compartir su fe con otros que creen y aman a Dios y darían todo por Él. Pero Dios es tan sabio que da a cada uno lo que quiere y lo que hace. Si tienes una vida dedicada al Señor, a su iglesia, a los suyos, en esta vida, lo tendrás en la otra vida por la eternidad. Pero si tienes una vida a espaldas de Dios o aparentemente cercana a lo que es la religión, pero que verdaderamente en tu corazón Dios ve que no es así, eso lo tendrás también en la eternidad. Una vida a espaldas de Dios por la eternidad. Qué bueno que Dios sea entonces tan justo e incluso tan lógico de dar a cada uno lo que supuestamente quiere. No obstante, nosotros sabemos que hay personas que hacen cosas por ignorancia, porque todavía no han escuchado el Evangelio. Por tanto, ojalá como iglesia no seamos personas como Pedro, que decimos, sí, tú eres el Cristo, pero luego no entendemos las implicaciones de ese título. Que seamos personas que aunque veamos cosas maravillosas y sorprendentes en nuestra iglesia, como que un hermano se ha sanado de un proceso de cáncer o otro tema difícil de salud, o que un hermano que ha perdido el trabajo y ha perdido más cosas, de repente encuentra un buen trabajo mucho mejor que el que tenía, o cosas sorprendentes que pasan en nuestra iglesia. Que no nos sorprendamos de tal manera que decimos, ahora sí recién voy a creer, porque no es esa fe la que quiere Jesús. De hecho, Jesús de algún modo como que le llama la atención a Pedro, ¿verdad? Ese Pedro que al ver todo eso tan maravilloso dijo, ¿por qué no preparamos aquí unas enramadas y estamos aquí todos juntos, aquí con nuestro amigo Moisés y con nuestro amigo Elías? Fijaos que este hombre que vio a Jesús de algún modo glorificado fue el que luego lo negó. Y qué bueno que Dios haya permitido que esta revelación continúe hasta este tiempo, porque nos hace ver que nosotros también nos vamos a equivocar, y de hecho nos hemos equivocado. Pero Dios es tan bueno, hermanos míos, que nos perdona una y otra vez. Así que os invito a que podáis reflexionar en la eternidad, y especialmente en esta idea, que cuando estamos orando, ya sea por gratitud, ya sea por intercesión, o sea el motivo que sea, son oraciones, son momentos de gran inversión, porque van a permanecer para la eternidad. Espero que esto os bendiga y os inspire para invertir más en vuestra vida de oración. Que el Señor os bendiga. Amén.